Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Mateo 28, vamos a volver a abrir allí, Mateo 28, en esta mañana. La resurrección de Cristo es el evento central de la historia de redención. Los 4 evangelios describen la resurrección de Cristo. Los apóstoles en Hechos predican la resurrección de Cristo. Las epístolas afirman la resurrección de Cristo. Y Apocalipsis, el último libro de la Biblia, magnifica la resurrección de Cristo. Jesús mismo dijo en Apocalipsis 1:17, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive, y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Cristo mismo dice que Él es la resurrección. Y es muy importante esto, porque sin la resurrección, el ministerio de Jesús termina en derrota. Sin la resurrección, Cristo termina maldito en la cruz y luego sepultado y nada más. Sin la resurrección, Cristo no sería digno de ser creído. Sin la resurrección no hay fe cristiana. Sin la resurrección no hay salvación. Sin la resurrección no hay esperanza. La Biblia nos dice en 1 Corintios 15, versículos 13, 14 y 17, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Y vana también la fe de ustedes. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Ahí en 1 Corintios dice que si Cristo no ha resucitado, somos los más dignos de lástima. Pero hermanos, Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Tal como la Escritura lo predijo algunos versículos antes, en 1 Corintios 15, dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. ¿Por qué resucitó? Porque la muerte no podía contenerlo. La muerte no podía contener a Dios. Miren lo que dice Pedro al predicar en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, dice, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Era imposible. Cristo no podía quedar muerto, porque Cristo es Dios. Él resucitó. Y por su resurrección nos dice la Biblia que Cristo es el Señor de cielo y tierra. Por su resurrección, Cristo está sentado en los lugares celestiales. Y Efesios dice que al creer vos también estás sentado allí con Él. Hoy posicionalmente, un día prácticamente. Porque Cristo ha resucitado, nosotros también seremos resucitados. Dice así 2 Corintios 4:14, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. En Juan 14:19 dice, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Porque Cristo ha resucitado, hemos nacido de nuevo y tenemos una herencia incorruptible en el cielo. Nadie la puede quitar. Cristo ha resucitado. Y todo aquel que cree en Él y en lo que ha hecho tiene vida eterna. Nos dice Juan 11:25, Jesús les contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Nuestra salvación depende no solo de lo que Cristo ha hecho en la cruz por nuestros pecados. Nuestra salvación depende de que Él haya resucitado. Y Cristo ha resucitado. El título de esta mañana del mensaje en Mateo 28 es, he aquí, Jesús ha resucitado,
no temas, sino gozate. He aquí, Jesús ha resucitado, no temas, sino gozate. Lo primero que vamos a ver aquí en capítulo 28 de Mateo es el anuncio celestial. El anuncio celestial. Y el anuncio es: no teman, no teman. En la cruz, Cristo tomó nuestro lugar. En la cruz, Cristo fue nuestro sustituto, el que no hizo pecado. Por nosotros Dios lo hizo pecado. Él tomó nuestros pecados sobre Él, sobre la cruz, nos dice 1 Pedro, para que nosotros que estamos muertos vivamos a la justicia. En la cruz, Cristo satisfizo los pecados del mundo, pero más que eso, la ira de Dios que estaba sobre nosotros. Él fue la propiciación, la satisfacción de esa ira que Dios tenía sobre ti como pecador. Y en un momento, en un lapso de 3 horas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, allí estaba Cristo satisfaciendo la ira de Dios y Cristo tomando el pecado del mundo. Mírenlo conmigo, Mateo 27, el capítulo anterior, versículo 45, dice: desde la hora sexta, esto es las 12 del mediodía, su día comenzaba a las 6 de la mañana, esta es la sexta hora. Hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, esto es las 3 de la tarde. Entonces, mientras Cristo está en la cruz, oscuridad cubre todo Jerusalén por 3 horas. Mientras Cristo está tomando el pecado del mundo y cargando la ira de Dios sobre Él. Y no solo eso, pero en versículo 46 nos dice que Él es desamparado por el Padre, abandonado por el Padre, no tiene el consuelo del Padre. Y es la única vez en todos los evangelios que Él no llama a Dios su Padre. Dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Allí está solo en la cruz, sufriendo el castigo del pecado y el castigo de la ira de Dios por nosotros, para satisfacer al Padre que lo ha enviado. Y en el momento que Él muere allí en la cruz, nos dice en versículo 50 realmente cómo muere. Dice: entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el Espíritu. Si estudiamos las Escrituras sabemos que nadie toma la vida de Jesús. Jesús muere cuando Jesús está listo para morir. ¿Y qué es lo que dijo cuando exhaló su espíritu? Juan 19:30 nos dice, escúchenlo. Dice entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, cumplido está, se ha terminado. E inclinando la cabeza entregó el espíritu. Cuando Él terminó de satisfacer la ira de Dios y tomar el pecado de todo el mundo, Él dijo: se ha terminado. Y muere. Entrega su espíritu en ese mismo momento. Y nos dice en versículo 51 que en el momento que Él muere, dice: en ese momento el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y nos dice ahí que los sepulcros se abren y personas que están muertas resucitan y entran a Jerusalén y comienzan a compartir las buenas nuevas. ¿Pero qué significa que el velo se rasgó? En el tabernáculo, en el templo, había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y distintos sacerdotes podían entrar al lugar santo, pero solo el sumo sacerdote entraba detrás del velo al lugar santísimo una vez al año. Y ellos eran los intercesores entre Dios y el pueblo. Pero el momento que Jesucristo muere en la cruz, ya no necesitamos eso. El velo se rasgó en 2 y ahora Cristo, por medio de su sacrificio, nos da a nosotros acceso al Padre. No necesito un sacerdote, no necesito un sumo sacerdote. Somos todos sacerdotes y accedemos al Padre por medio del gran sumo sacerdote que es Cristo. Entonces el velo se rasgó en 2. Y habrá sido algo increíble, porque era grueso, porque era grande. Y allí estaban los líderes religiosos también, haciendo lo suyo, y habrán quedado impresionados. En ese momento hay un terremoto, solo se mencionan 2 terremotos en el libro de Mateo, este es el primero. Hay un gran terremoto allí en toda la ciudad, habrá sido algo muy impactante. ¿Y cuál fue la respuesta a esto?
a Cristo muriendo a toda la oscuridad, a Cristo antes de morir clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Él muere y el velo se rasga en dos y hay un terremoto y personas están resucitando, personas muertas. ¿Cuál es la única respuesta? Miren versículo 54. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho. Noten el temor que hay ahí. Y dicen, en verdad, este era Hijo de Dios. En verdad, este era Dios mismo. En verdad, este es Dios que matamos en la cruz. La única respuesta a la escena de la cruz es, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y entonces Él muere. Pero no permaneció muerto. Si el libro termina en capítulo 27, vana es nuestra fe. Pero Él no quedó muerto. Él resucitó. Y eso es lo que vamos a ver aquí comenzando en versículo 28. Vemos el anuncio celestial que es no teman. Miren versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, esto es domingo, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. El día es domingo. El viernes Jesucristo murió en la cruz y lo sepultaron. El sábado, que era el día de reposo para los judíos, Él estaba sepultado. Y ahora es el domingo, es el amanecer del tercer día. Porque uno empieza a calcular cómo fueron los 3 días. Y lo que pasa es que para los judíos aún una parte del día era todo el día. Entonces, si Él murió y fue sepultado el viernes, ese es el primer día. El sábado es el segundo día y cuando resucita, domingo a la mañana, ese es el tercer día. Entonces así Él cumplió exactamente con la profecía y con lo que Él mismo dijo que haría, que resucitaría al tercer día. Entonces es el primer día de la semana, el día de reposo ya ha pasado. En ese día no hicieron nada porque los judíos no hacían nada en ese día. Toda la preparación del cuerpo fue el viernes. Es más, Cristo muere solo, pero los 2 ladrones les quiebran las piernas para que se mueren, para que no queden colgados todo el fin de semana. Y así los sacaron y los sepultaron el viernes por la tarde. Las mujeres llegan al sepulcro en versículo 1. Llega María Magdalena y la otra María. La otra María es la madre de Jacobo y José, que se menciona en capítulo 27, versículo 56. Dice, entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y después dice de nuevo en versículo 50 a ver que lo encuentro allí, en versículo 60, habla de nuevo de María Magdalena 61, estaba allí la otra María, ya haciendo referencia a la María de 56. Entonces estas son las 2 Marías que se encuentran allí. Pero los otros evangelios nos dicen que había más personas también. En Lucas 24:10 dice que además de estas Marías habían otras mujeres que también fueron. Pero nosotros vamos a seguir lo que dice Mateo aquí. Sabemos que habían otras mujeres, pero vamos a seguir el texto de Mateo. Él escoge nombrar solo a estas 2 mujeres, entonces son estas 2 mujeres que seguimos la historia. Estas personas son los testigos que han estado todo este tiempo. Cuando Jesús murió en la cruz, en versículos 55 y 56, allí estaban las mujeres mirando a Jesús. Estaban cerca de Jesús. En Juan nos dice que María, la madre de Jesús, está allí al lado de la cruz, porque Jesús habla con Juan y habla con María. Otra María, ¿no? La madre de Jesús. Pero allí están viendo eso. Y después cuando José de Arimatea va y pone a Jesús en la tumba, ellas están allí mirando donde lo pusieron. Y lo siguen allí en versículos 60 y 61. Entonces en toda la escena de la cruz, en la escena de la sepultura, allí están estas 2 mujeres y han visto todo. Obviamente en el día de reposo ellas no hicieron nada, pero ahora llegó el domingo. El día de reposo ha finalizado. Está oscuro todavía, está amaneciendo y estas 2 mujeres van a la tumba. Van a buscar a Jesús. Y quizás una pregunta que nos hacemos es, ¿dónde están los discípulos? Ellos tendrían que estar ahí. Ellos tendrían que estar donde está la tumba. ¿Y dónde están? Bueno, el jueves a la noche Pedro negó a Jesús. El jueves a la noche, cuando vinieron a tomar a Jesús todos los soldados, nos dice Mateo 26, 56, que se esparcieron todos los discípulos y lo abandonaron.
El único que quedó ahí cerca de la cruz es Juan. Todos los demás se han dispersado, no están, no creían que Jesús realmente iba a resucitar y no fueron. Entonces van estas mujeres. ¿Por qué van al sepulcro? ¿Porque creyeron que Jesús resucitaría? No, para nada. En Marcos 16:1 y Lucas 24:1 dice que iban para ungir el cuerpo de Jesús. Y los otros evangelios nos explican que mientras iban en camino a la tumba, en Marcos 16:3 dice, se hablaban las mujeres y decían, ¿quién nos va a remover la piedra? Porque ellas iban a ungir el cuerpo muerto. Y dice, y esta piedra es muy grande para que nosotros la movamos. ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ellas no recordaron que Jesús iba a resucitar y ni siquiera sabían que habían puesto una guardia, unos soldados. Ellos no saben eso porque eso ocurre el día de reposo. Entonces ellas van pensando que van a ungir el cuerpo y cuando llegan se encuentran con una gran sorpresa. Entonces vamos a ver la escena allí en el sepulcro, en versículos 2 al 4. Dice, y se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Ahora es muy importante acá que entendamos que hay una palabra que se repite vez tras vez en este texto. Pero depende de la traducción que tengas en español, se repite, en el griego se repite. Es la palabra he aquí. Acá en versículo 2, el texto griego dice, y he aquí se produjo un gran terremoto, ¿sí? Si tenés la Biblia de las Américas, todas las veces que ocurre esta palabra aquí, que son 6 veces en este último capítulo, lo va a traducir las 6 veces. Es buenísimo. Si tenés la Reina Valera, además de esta vez y una más, se traduce las demás veces. Si tenés la Biblia que estamos usando nosotros, que yo como pastor elegí para nuestra congregación, lo dice solo 2 veces. Es una lástima que no lo traduce, porque realmente deberías decir aquí, y he aquí se produjo un gran terremoto. La frase he aquí es una frase favorita de Mateo y de Lucas que estamos estudiando los domingos. Son los 2 autores que más lo usan. Más de la mitad de las veces que se usa en la Biblia lo usan ellos. Y lo que están haciendo con esta frase es señalando algo increíble o maravilloso, inesperado, que está por ocurrir. Eso es lo que hace. Y Mateo ya lo ha usado por todo el libro. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1, cuando el ángel se presenta a José 3 veces diferentes, o habla de que se presenta 3 veces diferentes, cada vez que el ángel se presenta, Mateo dice, he aquí, el ángel se presentó ante José. En diferencia a personas hoy que creen que los ángeles aparecen todo el tiempo, ángeles no aparecían a nadie. Pero cuando aparece a José, Mateo dice, he aquí, se apareció un ángel. Y cuando el ángel anuncia el nacimiento de Jesús, dice, he aquí, nacerá Jesús. Y cuando Jesús es bautizado, y luego de ser bautizado, Él asciende del agua, dice, he aquí, vino el Espíritu Santo y Dios habló. Es algo inesperado. Y como vimos recién que se rasgó el velo, dice, he aquí, en ese momento se rasgó el velo en 2. Son cosas inesperadas. Son cosas tremendas y aquí vemos algo asombroso en capítulo 28 de Mateo y comienza en esta manera, dice, y he aquí se produjo un gran terremoto. Mateo está diciendo, presten atención, noten esto, las mujeres no van a encontrar lo que están buscando, nada que ver a lo que están buscando. Y este fue un terremoto que produjo Dios mismo. Y como dije, hay solo 2 terremotos en todo el libro de Mateo. ¿Notaron dónde están ya? En capítulo 27, luego de la muerte de Cristo, y en capítulo 28, luego de la resurrección de Cristo. Son los 2 terremotos que vemos en el libro de Mateo. Dios lo produjo al ángel descender del cielo. Y mientras bajaba del cielo, en ese instante, tiembla toda la tierra. Se sacude toda Jerusalén. Al él bajar del cielo se mueve violentamente la tierra allí en Jerusalén, es increíble. Y él remueve la piedra y se sienta sobre ella. Este ángel que vino
que nos va a mostrar en toda la gloria del Señor. ¿Por qué remueve la piedra? Bueno, obvio, pastor, para que Jesús salga. ¿Jesús puede resucitar de los muertos y no puede atravesar la piedra? No, Él no remueve la piedra para que Jesús salga. ¿Recuerdan que después de la resurrección de Cristo los discípulos están todos escondidos en el aposento alto? ¿Y qué nos dice el texto? Cerrada la puerta, trabada la puerta, que nadie entre. Y de repente se les aparece Jesús. Y Él no vino a tocar la puerta. Che, ¿me dejan entrar? No, Él atraviesa la pared. Y luego Él viene y se les aparece de nuevo. Y de nuevo Juan dice, todas las puertas cerradas, todos reunidos, esta vez con Tomás. Y de repente Jesús se le aparece. Jesús no necesitaba que la piedra sea removida para que Él salga. Dios removió la piedra para que los testigos entren y vean que la tumba está vacía, que Cristo ha resucitado, que Cristo ya no está allí. Y es exactamente lo que ocurre. Escuchen en Lucas 24, 5 y 6. Entran estas mujeres a buscar a Jesús y el ángel le dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Una vez que las mujeres ven que la tumba está vacía y escuchan que Cristo ha resucitado, vuelven corriendo y se lo dicen a los discípulos. Y entonces ahora vienen Pedro y Juan corriendo. Y ellos llegan a la tumba y Pedro entra en la tumba y ve que todavía está la envoltura ahí, pero Jesús no está. Y Juan entra, y cuando Juan entra, ¿qué dice el texto? Vio y creyó. Dios remueve la piedra para que ellos puedan entrar y ver, para que ellos sean testigos oculares de lo que ha acontecido, y que aunque debemos creer por fe, les da a ellos la oportunidad de ver y ver que está vacío y creer. El ángel remueve la piedra, el ángel se sienta sobre la piedra y versículo 3 nos dice que su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Imagínate esto. Todavía está amaneciendo, es esa oscuridad del amanecer. Y ahí está este ángel que ha bajado, que ha temblado toda la tierra cuando bajó. Está sentado sobre la piedra que ha removido y está resplandeciente, está como un relámpago. Nosotros vemos un relámpago y lo vemos rápido, pero imagínate ese relámpago delante tuyo resplandeciendo. No podés ver, es muy brillante, su ropa blanca. Y allí está este ángel ante ellos. Y miren lo que ocurre. Y yo creo que las mujeres todavía no han llegado. Dice, de miedo a él los guardias temblaron. Todo esto sobrevino sobre todos los que observaban. ¿Y cuál es la respuesta de los guardias? Tiemblan. Ahora, la primera pregunta que nos hacemos acá es, ¿por qué hay guardias? ¿Cuándo llegaron los guardias? Bueno, lo vamos a leer en un momento, pero en versículos 62 al 66 de capítulo 27 vemos que los líderes religiosos van a Pilato en el día de reposo y le dicen a Pilato, ¿sabés que este hombre que murió era un engañador? Y él dijo que al tercer día iba a resucitar. Entonces Pilato, por favor, poné guardias para que estén allí, para que los discípulos no roben el cuerpo en estos días, alguna noche, y después digan, la tumba está vacía, Cristo ha resucitado. Entonces él pone guardias. Lo más probable es que hubiera puesto quizás 12 guardias. Se hubieran turnado, siempre hubiera habido alguien o varios despiertos. Estos guardias eran soldados romanos. No era yo que estaba ahí, que cualquiera me podía vencer, ¿sí? No eran personas débiles. Estos son muy masculinos, muy robustos, fuertes, corajudos, vigorosos, de lo mejor que hay. Los discípulos no van a robar ningún cuerpo. No van a tener la fuerza para hacerlo. Entonces están allí, este ángel desciende del cielo, remueve la piedra, se sienta sobre la piedra y nos dice que estos guardias de miedo temblaron. Esta palabra temblar viene de la misma raíz que la palabra terremoto, que vimos en capítulo 27, que vimos aquí en capítulo 28, versículo 2. Es la misma raíz. Así como tembló la tierra cuando Jesús murió, y así como tembló la tierra cuando Jesús resucitó, ahora tiemblan los guardias. Tiemblan los guardias en espanto.
Miedo total, sacudidos, agitados. Fue un movimiento violento y profundo en su ser. Tienen miedo. Pero hermanos, esto solo duró un momento, porque miren lo que dice el texto, y se quedaron como muertos. Después dejaron de temblar, no se podían ni mover. Están como muertos. Esta es una frase que se usa solo 3 veces en toda la Biblia. Y en uno de los lugares donde se usa es en Apocalipsis 1:17, cuando Juan ve una visión del Señor Jesucristo y está tan abrumado por la visión que dice allí en Apocalipsis 1:17, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y esto es exactamente lo que pasa a estos hombres. Y lo que pasa a cualquiera que ve la gloria del Señor, cae como muerto. Y estos soldados quedan como muertos ante el ángel, paralizados. Tienen tanto temor, tanto terror, que no se pueden mover. No se pueden mover. Estaban traumatizados por lo que ellos vieron. Eran como hombres totalmente muertos. Y la ironía aquí es que ellos estaban vivos y despiertos, guardando la tumba de Jesús que está muerto, pero ahora, capítulo 28, versículo 4, Jesús está vivo y ellos están paralizados como muertos. Y esta es la escena a la que vienen las mujeres. Las mujeres llegan a la tumba, la piedra está removida, el ángel está sentado allí en la piedra, y así llegan. Yo creo que los soldados ya no estaban, ninguno de los evangelios menciona que los soldados están mientras las mujeres están allí. Y seguro las mujeres llegan y tienen gran temor. Y sabemos eso porque los pasajes de los evangelios nos dicen eso. Y con temor llegan. ¿Por qué no está Jesús en el sepulcro? Tienen ahí toda la unción, ¿no? Todo listo para ungir a este cuerpo muerto y quedan como ridículas, ¿no? ¿Quién removió la piedra? ¿Dónde está Cristo? ¿Por qué hay un ángel? ¿Y qué nos va a hacer este ángel? Porque seguramente viene para juzgarnos. Y en su temor tenemos las palabras del ángel. Miren versículo 5. Hablando el ángel dijo a las mujeres, ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Me encanta esta primera frase del ángel. Él le dice, ustedes no teman. Lo primero que vemos ahí es esa palabra ustedes. Está haciendo una comparación con lo anterior y lo que está sucediendo ahora. La tierra tembló, Jerusalén tembló, cuando vino el ángel todo tembló, los soldados están temblando, pero así vienen las mujeres y el ángel dice, ustedes no teman. Todos deben temer, pero ustedes no tienen que temer. Porque esto es algo hermoso para ustedes. Esto no es un día de temor para ustedes, esto es un día de gran gozo. Ustedes no teman. Y hermanos, ¿no es así el Evangelio? Todo aquel que rechaza el Evangelio, que no quiere el Evangelio, que desprecia el Evangelio, que rechaza a Cristo, nosotros debemos anunciarle, temé por tu vida. Pedile al Señor que no te mate hoy, porque cuando mueras tenés condenación eterna y es horrible. Temé. Pero todo aquel que conoce al Señor, que ha sido salvo por la gracia del Señor, por la sangre de Cristo, redimido del pecado, tiene vida eterna, no temas nada, gozate, porque vos sos del Señor. Y el ángel le dice, ustedes no teman. Ahora pasamos a esa próxima frase, ustedes no teman, no teman. Es un verbo presente, es un mandato, ustedes no deben estar temiendo. Y la idea que da es que las mujeres llegan y ya están temiendo. Y el ángel dice, ustedes dejen de temer. Ah, qué fácil, ¿no? El ángel resplandeciente parece que te va a juzgar, que te va a tirar un rayo en la cabeza y le dice, no teman. Pero así le dice, dejen de temer. Y trae consuelo a estas mujeres. Y le dice ahí en el versículo 5, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Él sabe por qué están allí. Él sabe que buscan a Cristo crucificado. Él sabe que ellos vienen a buscar un cuerpo muerto. Él ve a las mujeres con todas las preparaciones, las especias para ungir el cuerpo de Jesús. Él sabe todo eso. Pero miren lo que les dice en versículo 6. No está aquí porque ha resucitado. No está aquí porque ha resucitado.
¿Cuánta esperanza trae esta frase? No solo a las mujeres, pero a nosotros. Jesús no está acá. Jesús no permaneció muerto. La muerte no tuvo victoria sobre él. Satanás no lo ha derrotado. Jesús ha resucitado. Jesús ha cumplido toda su obra que Dios lo mandó a hacer para satisfacer al Padre y para salvar a los pecadores. Y el verbo es pasivo acá, dice que Él ha sido levantado. Pero hermanos, es muy interesante que la Biblia enseña que las tres personas de la Trinidad están allí envueltos en la resurrección. Cristo mismo dijo en Juan 10:17, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Cristo está envuelto en su propia resurrección. Pero no solo Él, sino el Padre. En Gálatas 1:1, entre otros pasajes, dice: Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios, el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Pero no solo el Hijo y el Padre, sino en Romanos 8:11 dice: pero si el Espíritu de aquel, hablando del Espíritu Santo, resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Entonces, cuando vemos la resurrección, vemos que es una obra de la Trinidad que está ocurriendo aquí y que Jesús está resucitando tal como se planeó en la Trinidad en la eternidad pasada. Cristo ha resucitado. Es el milagro de milagros. Cuando miramos en todos los milagros que hizo Jesús, todos fueron re buenos, re lindos, todo lo que vos quieras decir, pero este es el milagro de milagros, porque este trae vida al que está muerto espiritualmente. La obra ha sido terminada. La salvación ha llegado. La esperanza es segura. Cristo ha resucitado y tu esperanza como creyente es segura en su resurrección. Pero miren lo que dice el ángel. Esto es impresionante. Dice, no está aquí porque ha resucitado. Y después dice, tal como Él dijo. Las mujeres tendrían que haber sabido esto. Las mujeres tendrían que haber creído esto. Las mujeres también estaban siguiendo a Jesús. Ellas también sabían las enseñanzas de Jesús. Y Jesús lo dijo muchas veces. Miren conmigo en Mateo capítulo 16. Vuelvan atrás un poquito. Mateo capítulo 16. Y vamos a ir de 16 a 17, a 20, a 26 y después volver aquí. En Mateo capítulo 16, versículo 21, dice así: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Miren capítulo 17, versículo 9. Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó, no cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Versículos 22 y 23 del mismo capítulo. Mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. Claro, porque ellos pensaban en la muerte nomás. Capítulo 20, versículo 19. Dice 20:19, y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él. Lo azotarán y crucificarán, pero al tercer día resucitará. Mateo 26:32. 26:32. Dice así: pero después que yo haya resucitado. Después que yo haya resucitado. Y sigue el pasaje, ya vamos a ver ese de nuevo. Cristo debía padecer y luego resucitar. Y noten esto, Cristo sufrió tal como Él dijo que sufriría. En las manos de los líderes religiosos, tal como Él lo dijo. Sufrió entregado por gentiles, como Él dijo, burlado como Él dijo, azotado como Él dijo, crucificado como dijo, fue asesinado en la cruz tal como dijo. Y si todo esto se hizo realidad tal como dijo, ¿por qué no creyeron que iba a resucitar? ¿Por qué no lo creyeron?
Ellas debían haber creído que Cristo iba a ser resucitado, debían haber llegado a la tumba listo para ver a Jesús. Debían haber creído cuando Él habló de su ministerio. Pero no solo ellos, sino los discípulos, aunque sea ellas, vinieron a la tumba. Los discípulos se esparcieron y se escondieron. Los discípulos debían haber estado ahí a la noche esperando, bueno, mañana es domingo, Cristo ya viene, Cristo ya va a resucitar, ahí esperando, no pudiendo acercarse por los guardias, ellos esperando tranquilamente a que Jesús salga, pero no lo hicieron, no recordaron, no creyeron las promesas de Dios, no creyeron lo que Dios le dijo que iba a suceder. Aún teniendo tanta evidencia de todo lo que ocurrió tal como Él dijo, no creyeron que Él iba a resucitar. Y hermanos, así como ellas y así como los discípulos, muchas veces así somos nosotros, ¿no? Decimos, yo hubiera creído, yo hubiera sido el único que estaba ahí en la tumba diciendo, ¿y Jesús dónde está? Pues sé que resucitó. No. Tantas veces Dios promete cosas a nosotros y nosotros no le creemos. Pero debemos entender que tal como lo que prometió y ya ha hecho, lo que promete al futuro también lo hará. Y todas las promesas que tenemos de Dios aquí dentro de la Biblia, podemos estar 100% seguros que Dios las va a cumplir, porque Él lo ha prometido. Y lo que Dios promete lo cumple. Entonces yo debo confiar en mi Señor, que Él cumple con todas sus promesas. Y si el Señor ha resucitado, que es lo más difícil que uno puede hacer, ¿no? Porque es imposible. Yo no conozco a nadie que haya resucitado, vos tampoco. Nadie va a un velorio y dice, bueno, murió, pero en 3 días lo vengo a visitar y va a resucitar. No, no funciona así. Si Cristo ha resucitado, ¿hay algo que el Señor Jesús no puede hacer? En Romanos 8:32 dice, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Todo lo que Dios ha prometido, Él lo va a dar. Dios es el Todopoderoso. Entonces debo descansar en el Señor, debo descansar en sus promesas, debo descansar en quién es Él. Y no debo temer porque Dios se va a ocupar de mí. Y todos mis temores los debo poner ante sus pies porque Él se va a ocupar de eso. Y no debo tener temor, sino gozo, porque sus promesas infunden gozo. Miren versículo 6 de nuevo, Él dice, no está aquí porque ha resucitado tal como dijo. Y luego dice, vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Ahora sabemos que la salvación no es por vista, la salvación es por fe. Si fuera por vista, todo el mundo hubiera sido salvo, porque todo el mundo hubiera ido a la tumba y dicho, sí, salvación. Es por fe la salvación. Pero Dios es tan bueno con nosotros. Dios es tan misericordioso con nosotros. Y Dios recompensa a estas mujeres por ir a la tumba, además de su incredulidad de no creer que iba a resucitar, y permite que la piedra esté removida y que el ángel le dijo, vean y miren, Él no está acá. Y esta afirmación es una afirmación en su corazón de que Cristo ha resucitado y está escrito como evidencia para que nosotros también creamos que Cristo ha resucitado. Pero qué bueno que es Dios, abriendo el sepulcro para que ellas pudieran ver y decir, wow, ha resucitado. Y tantas veces nosotros necesitamos eso de Dios y Dios es tan bueno con nosotros y demuestra su gracia vez tras vez de maneras que no lo merecemos para recordarnos, mis promesas son verdad, las voy a cumplir. Entonces le habla allí, luego en versículo 7 dice, vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Ellas tienen su propia comisión. Jesús va a dar la gran comisión en capítulo 28, 19 y 20, pero aquí el ángel les da una comisión a las mujeres. Vayan pronto, ahora, y cuenten esto a los discípulos, ellos tienen que saber. Ahora debemos entender que el testimonio de una mujer en el primer siglo no valía nada. Nadie les creía. No dejaban a las mujeres ir a juicio y ellas dar un testimonio, porque nadie les creía, era así. Es lamentable, pero es la historia, es lo que sucedía. Y aún cuando ellas van y proclaman a los discípulos, ¿saben lo que ocurre? Lucas 24:9 dice, regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. A ellos las palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pedro y Juan corren al sepulcro, pero dicen, pues tengo que ver, pues no voy a creer a estas mujeres.
que en realidad no muestra una falta a la mujer, sino muestra una falta al hombre, que la mujer tuvo más fe que él y que ella le tuvo que anunciar al discípulo que Cristo había resucitado. Pero ellas debían salir y proclamar eso. Y después aquí, en el resto del versículo, tenemos dos he aquí. Primero dice, y he aquí, Él va delante de ustedes a Galilea. ¿Recuerdan que leímos en Mateo 26, 31 y 32? Leímos el 32. Pero leo el 31, dice, entonces Jesús les dijo, esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Esta fue otra promesa. Y el ángel le dice, he aquí, ¿recuerdan que Dios dijo, que Jesús dijo que Él iba a ir a Galilea? Bueno, allí es a donde van a ir. Prepárense, vayan a Galilea y allí los va a ver. Ahora, cuando unimos todos los evangelios, sabemos que Jesucristo se les aparece a ellos antes de ir a Galilea, pero una de las apariciones que hay es en Galilea, y eso es lo que Mateo quiere mostrar. Jesús prometió que iba a ir a Galilea, Jesús le dijo a las mujeres que iba a ir a Galilea, y en versículo 16 vamos a ver que van a Galilea los discípulos, y Jesús así los encuentra, tal como prometió. Y él dice, he aquí, Jesús cumplirá su promesa. Y después dice, y he aquí, se los he dicho, esto es seguro. Ustedes vayan a Galilea, allí estará el Señor Jesús para verlos. ¿Cuál es la respuesta de las mujeres? Che, María, ¿será así? No sé, María, ¿vamos o no vamos? Igual nadie nos va a creer, ¿qué importa? No, versículo 8, y ellas alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. Se alejan a toda prisa, con toda velocidad, rápidamente, inmediatamente van corriendo del sepulcro a anunciar a los discípulos, porque ellos tienen que escuchar, ellos tienen que saber. Y miren cómo van, con temor, pero también con gran gozo. Y decimos, ¿por qué tienen temor? Y claro que tienen temor. Fueron a ungir el cuerpo de Jesús y todo se les dio vuelta en un momento. Allí está la piedra removida, allí está el ángel sentado en la piedra, el ángel está vestido de blanco y está iluminando de una manera increíble, y la tumba está vacía, Jesús no está. ¿Dónde está Jesús? Ah, Jesús resucitó. Hay temor en su corazón, hay temor. Es más, el Evangelio de Marcos termina con este temor, termina así el Evangelio. Marcos 16:8, y saliendo ellas huyeron del sepulcro porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían temor, tenían miedo. Ese Evangelio termina en esa manera, pero Mateo cambia el temor a gran gozo. Dice que ellas salieron del sepulcro con temor y con mega gozo. El temor estaba presente, pero ellas estaban aún más abrumadas por el gozo. ¿Alguna vez has tenido eso, que tenés miedo, pero estás gozoso? Para los que se casaron, quizás ese día del casamiento, tenés miedo, pero tenés gran gozo, especialmente después de que la novia llega, porque si no llega, solo tenés miedo. No gozo. Mi esposa llegó, gracias a Dios. El Señor que había muerto resucitó, y esto, a pesar de su temor, produjo aún más grande gozo. Gozo, qué hermoso. Todavía ni lo vieron. Todavía no lo vieron, solo vieron la tumba vacía. Y esto produjo gran gozo. Y hermanos, hasta aquí es lo mismo para nosotros hoy. Nosotros no hemos visto al Señor Jesucristo. Pero todo aquel que cree en Cristo y tiene salvación y vida eterna, eso produce gozo. Produce gozo. Porque Dios me ha salvado, porque Dios ha resucitado. Y aunque puedo tener miedo en distintos momentos en mi vida, Dios dice, no temas, tené gozo, porque Cristo ha resucitado. Cristo está vivo. Entonces las mujeres hacen tal como el ángel le dijo, y ellas van corriendo a toda prisa al sepulcro. Y aquí tenemos otro he aquí. Quizás el he aquí más impactante de todos hasta nuestro pasaje. La Nueva Biblia de las Américas lo traduce de repente.
He aquí, Jesús le salió al encuentro. He aquí, Jesús le salió al encuentro. Ellas salen corriendo a anunciar de Jesús. Y ahí sale Jesús y se le aparece. ¡Wow! Ahí está Cristo. Era totalmente inesperado. El ángel no dijo, bueno, vayan para allá, date vuelta, ahí va a salir Jesús y le vas a hablar. No. He aquí sale Jesús y le dice, saludos. Literalmente esto es gracias a ustedes. Era la forma en la cual ellos se saludaban. Saludos. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. ¿Cómo responden las mujeres al ver a Jesús? No, pará, Jesús, correte, tenemos que ir a anunciar que vos estás acá. No. Todo lo demás ya no importaba. Allí estaba Jesús. Y se acercan a Jesús y caen a sus pies y abrazan sus pies y lo adoran. ¿Y por qué lo adoran? Porque Él es Dios y Él ha resucitado. Hay una sensación de maravilla, una sensación de adoración abrumadora. Y sabemos que solo Dios es digno de adoración, y aquí nuevamente Mateo recalca que Jesús es Dios, en contra de todas las sectas hoy que predican en contra de eso, que Jesús era solo un hombre. No, Jesús era hombre y Dios al mismo tiempo. Él es Dios. Bueno, ¿cómo sé eso? Porque en otros lugares hay gente que se arrodilla y adora a un hombre y le dicen no me adoren. Por ejemplo, cuando Pablo y Bernabé van a predicar en Hechos capítulo 14, los hombres de esa ciudad vienen y dicen, un Dios, y los empiezan a adorar. Y Pablo dice, no nos adoren a nosotros, adoren a Dios. Cuando Pedro va a llevar el evangelio a Cornelio, llega a la casa de Cornelio, Cornelio se le tira a los pies a Pedro y adora a Pedro. Y Pedro dice, no, a mí no me adores, adoras a Dios. Cuando Juan está viendo todas las visiones de Apocalipsis y todo lo que él tenía que escribir de los tiempos futuros, los tiempos finales, finalmente él cae y se postra en adoración al ángel. Y el ángel le dice, ponete de pie, Juan. Yo también soy hombre, adorá a Dios. Entonces cada vez que alguien adora a un hombre que no es Dios, las personas le dicen, no, adorá a Dios. Pero cuando estas mujeres caen en adoración a Jesús, Jesús no dice nada. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y lo hemos visto a través de todo el libro, cuando leemos el libro de Mateo. Todos caen en adoración a Jesús y Él nunca los corrige porque Él es Dios. Cuando los sabios vienen del oriente y vienen allí a Jerusalén y finalmente encuentran al Mesías y está Jesús, es un niño, y vienen y lo ven. Nos dice, cuando vieron la estrella se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. La respuesta de estos sabios, adoración a Jesús. Él es el Rey, Él es Dios. Cuando están en el mar los discípulos y la barca se mueve de lado a lado y piensan que se van a morir y hay una gran tormenta y Jesús se levanta, calma el viento, calma el mar en un solo segundo. Ellos temen, tienen gozo, pero temen. ¿Y cuál es su respuesta? Dice entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, en verdad eres hijo de Dios. En verdad tú eres Dios. Llamar a Jesucristo hijo de Dios era llamarlo Dios mismo. Y aquí las mujeres ven a Jesús y abrazan sus pies y lo adoran. Y en ningún momento Jesús dice, no, pará, yo no soy merecedor de esto. No. Jesús es Dios. Y en Apocalipsis 5:13 dice que todos en el fin se van a adorar ante Dios. Nosotros cuando estemos en el cielo vamos a ver a Cristo, no vamos a decir, hola Jesús, ¿cómo estás? No, vamos a caer en adoración a Jesucristo porque Él es digno de toda adoración. En Filipenses 2:9 al 11 nos dice que un día toda rodilla se doblará ante Cristo. ¿Y por qué se dobla? Porque se dobla en adoración a Jesucristo y toda la gloria será a Él y a Dios el Padre. Él es Dios mismo. Y Jesús les da un mandato aquí, el mismo mandato que el ángel. Entonces Jesús le dijo, no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí
me verán. Igual que el ángel le dijo, no teman, no teman. No teman porque yo he resucitado. Y vayan y díganle a los discípulos, yo voy a ir a Galilea, ustedes vayan ahí. Jesús trae consuelo a sus almas. ¡Qué hermoso! Su resurrección trajo gozo profundo. Y Jesús no solo deja que vean la tumba vacía, pero ahora cuando se van, se presenta a ellas y dice, no teman, tengan gozo. Yo estoy acá y vayan y proclamen. Hermanos, he aquí, Jesús ha resucitado. No temas, sino gozate. Ahora, no teman por lo que estoy por decir. Ese fue mi primer punto, me quedan 2, ¿sí? Pero son más cortitos. No teman, gócense. Pasamos del anuncio celestial del ángel y Jesús de que no teman al engaño terrenal de los líderes religiosos que también dicen no teman porque nosotros les evitaremos dificultades. Miremoslo, versículo 11, mientras ellas iban, aquí hay otro he aquí, mientras ellas iban, he aquí, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo, digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros los convenceremos y les evitaremos dificultades. Ustedes no teman. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se había instruido y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Aquí vemos el engaño terrenal y ellos le dicen no teman. Vemos el informe de los líderes religiosos. Ahora noten esto, los soldados vieron la tumba vacía. Los soldados vieron el ángel que estaba allí. Los soldados sabían que Jesucristo resucitó y no lo podían negar. Y las mujeres vieron la tumba vacía, las mujeres vieron que Cristo ya había resucitado, las mujeres en realidad vieron a Cristo. Y nos dice aquí que mientras ellas iban, ¿a dónde iban ellas? A proclamar el Evangelio, a proclamar las buenas nuevas, Jesús resucitó. Mientras ellas iban, he aquí, los soldados fueron a los líderes religiosos. Los dos vieron lo mismo, pero los soldados fueron a los líderes religiosos para contarles lo que había pasado. En vez de creerlo y anunciarlo a escondidas, van a los líderes religiosos. Y los líderes religiosos, en vez de ir a la tumba y ver que era verdad y que resucitó, ellos inventan toda una mentira para que nadie crea la resurrección. Y pagan a los soldados. Y tratan de engañar a la gente, porque es lo que siempre estos líderes religiosos han hecho. Entonces los soldados llegan de la tumba y llegan a los sacerdotes, a los principales sacerdotes. Pero nos dice aquí que solo algunos fueron, algunos de la guardia. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué no fueron todos? Bueno, quizás algunos temieron, quizás estaban en shock, pero lo más probable es que todos juntos no querían hacer un tumulto, ir a los líderes, che, la tumba está vacía, y que Pilato se enterara. Entonces van ahí, solo algunos. Ahora, ¿por qué no van a Pilato? Bueno, imagínate que vos sos el soldado que Pilato puso ahí, y vos le decís, no, es que vino un ángel y quedé paralizado. Es como que vos vengas hoy a la mañana y digas, oh, perdón, pastor, llegué a las 11:30 porque se me apareció un ángel en la calle y no pude pasar. Yo me voy a matar de risa. Y en este tiempo también, ángeles no estaban apareciendo. Pilato estaría como, bueno, qué lástima el ángel, ahora voy a mandar otro ángel que te corte la cabeza, ¿no? Nadie le iba a creer eso. ¿Quién iba a creer que apareció un ángel? Absolutamente nadie. Pero aparte no fueron a Pilato, porque a Pilato nunca le interesó todo esto. Van a los líderes religiosos que los pueden proteger. Si van a Pilato, el líder religioso no lo va a proteger, pero si van a los líderes religiosos, los dos se van a ayudar y se van a proteger a sí mismos. Entonces le informan, miren lo que le informan. Al final del versículo 11, todo lo que había sucedido, todo le informan. Que el ángel vino, que el ángel descendió del cielo, que lo vieron, que removió la piedra, que allí estaba sentado y todos quedamos así paralizados. Todo lo que vieron. Le dijeron, nadie vino a robar el cuerpo, nadie hizo una jugada de noche. Sacerdote, Jesús simplemente resucitó. Y no lo podían negar, y no lo podían evitar. Entonces estos líderes en versículo 12 se reúnen ellos para hablar, ¿no? Cada vez que se reúne el concilio del Sanedrino, estos líderes es algo malo. Y se reúnen para ver qué hacer. Y nos dice al final del versículo 12 que ellos deciden darle plata a los soldados. ¿Les parece familiar? ¿A quién más le dieron plata? A Judas.
Y ahora pagan a estos hombres para que digan una mentira, para que esparzan una mentira. Ellos saben que esto es así, ellos saben que es verdad, pero ellos pagan para que digan una mentira. Y les dicen en versículo 13, digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Si sus discípulos robaron el cuerpo. Qué irónico que es esto. Miren versículo 62 del capítulo anterior. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, este es el día de reposo, ¿sí? Se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos, los mismos que están en el texto que estamos leyendo. Y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, hablando de Jesús, dijo, después de 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos y se roben el cuerpo. Y digan, ha resucitado entre los muertos y el último engaño sea peor que el primero. Pilato les dijo, una guardia tienen, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Qué irónico, ¿no? ¿Qué hicieron los líderes religiosos el sábado? Pilato, por favor, poné a alguien ahí porque este hombre es un engañador y los discípulos van a venir de noche y van a robar el cuerpo y este engaño va a ser peor que el otro. Y ahora Cristo resucitó y ¿qué dicen ellos a los soldados que hagan? Digan que lo robaron los discípulos. Exactamente lo que supuestamente querían evitar, ahora ellos esparcen el rumor y este engaño es peor que todos los otros engaños que ellos han hecho. Pero pensemos en eso un poquito, los soldados estaban dormidos. Porque esto se esparció en este tiempo y esto se esparce aún hasta hoy, los judíos muchos creen esto. Los soldados quedaron dormidos, entonces tengo un par de preguntas para estos hombres. ¿Cómo sabían los soldados que los discípulos robaron el cuerpo si estaban dormidos? Yo anoche dormí re bien. No hubiera sabido un soldado que venga a robarme una bicicleta en el fondo de mi casa. Y cuando vinieron los discípulos y empezaron a remover la piedra, ¿no escucharon los soldados entrenados para hacer guardia al sepulcro? Y si fueron los discípulos, ¿qué? ¿No tienen los soldados suficientes para encontrar a los discípulos y agarrar el cuerpo y traerlo de nuevo? ¿Puede ser que los discípulos robaron el cuerpo? Hay 12 soldados, se están turnando, hay gente despierta ahí, están allí. ¿Cómo puede ser? Y más allá de esto, porque esto se divulgaría por décadas, porque cuando escribe Mateo dice que se divulga hasta hoy, 30 años más tarde, y creen esta mentira y esparcen esta mentira, nosotros sabemos por la Biblia, porque la Biblia es clara en todo esto, los discípulos están aterrorizados. Aún después de que se enteran que Jesús resucitó, están todos encerrados, nadie está haciendo nada, tienen un miedo bárbaro. Y aún después de eso, cuando Jesús ya viene y cuando el Espíritu Santo desciende del cielo en Hechos, los discípulos comienzan a predicar el Evangelio y ellos terminan muriendo por la causa del Señor. Ahora, muchos dirían una mentira y eso está bien, pero ¿quién estaría dispuesto a morir por una mentira? Nadie. Ellos mueren por esto que fue verdad, que Cristo resucitó. El problema de los líderes religiosos judíos y el problema de los escépticos hoy es que nunca encontraron el cuerpo de Jesús. Nunca. Porque el cuerpo de Jesús no estaba, porque Él resucitó. Y ellos inventan mentira tras mentira y pagan a soldados y hay engaño aún hasta el día de hoy. Puedes leer un montón de comentarios que te dicen por qué esto es mentira. Pero hermanos, hay más fe en creer que Cristo resucitó que en creer que robaron su cuerpo. Entonces, versículo 14, vemos la protección de los líderes religiosos. La pregunta obvia para los soldados es, ¿qué pasaría si Pilato se entera? Estamos fritos. Pero la realidad es que los soldados ya estaban muertos, porque no tenían historia para darle a Pilato. Entonces los soldados, sabiendo que ya están en problemas, van a los líderes religiosos le pagan, así que encima los soldados sacaron plata de todo esto. Y los soldados entonces protegen a los líderes religiosos divulgando un engaño de que robaron el cuerpo y al mismo tiempo los soldados son protegidos por los líderes religiosos porque dicen, si esto va a Pilato, nosotros le hablamos, no te preocupes. Y era así porque en realidad a Pilato nunca le importó y en realidad los líderes religiosos tenían poder sobre Pilato porque era un líder muy débil.
Si Pilato mató a Jesús porque tenían miedo a los líderes religiosos y a lo que ellos le podían hacer y cómo podía perder su puesto. Entonces dicen, ustedes no se preocupen, nosotros nos ocupamos de Pilato. Entonces tenemos en versículo 15 la divulgación. Los soldados tomaron el dinero, el mensaje fue divulgado, fue conveniente para los soldados, fue conveniente para los líderes religiosos, fue conveniente para todos estos pecadores. Y el mensaje se divulgó y Mateo dice hasta el día de hoy. Y el día de hoy aquí es más o menos 60 después de Cristo, que son más o menos 30 años después de la muerte de Jesús. Por 30 años se divulgó esto. Pero no solo eso, Justino Mártir escribe entre el año 100 y 165 y él dice que los judíos están esparciendo este rumor de que el cuerpo fue robado por los discípulos, casi 80 años después. Y hasta el día de hoy los judíos dicen, los discípulos robaron el cuerpo. Pero está el problema, nunca se halló el cuerpo de Cristo y la tumba estaba vacía. MacArthur dice, me encanta esto, el testimonio de los enemigos de Jesús fue en algunas formas incluso más sorprendente del que habría sido el de sus amigos. Se debió a que los soldados y el Sanedrín no podían negar que la tumba había sido abierta de manera sobrenatural y a que Jesús fue librado de manera sobrenatural y que se inventó la mentira. Si la resurrección hubiera sido un engaño, habría sido fácil ponerla al descubierto. El testimonio más convincente de la resurrección de Cristo viene de los enemigos. No lo pudieron negar. No lo pudieron negar. Y MacArthur dice después, la verdad de la resurrección es tan absoluta que incluso una mentira contra ella ayuda a probarla. El ángel y Jesús dijeron a las mujeres, no teman. Los líderes religiosos engañan a los soldados, le dicen no teman, no se preocupen. Ellos tenían mucho que preocuparse. Y último y rápidamente vemos la promesa eternal. No solo el anuncio celestial, el engaño terrenal, la promesa eternal. Me gustaría pasar una hora, pero no lo voy a hacer. Jesús dice no teman, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. En versículo 16 se reúnen en Galilea, allí va Jesús. No se sabe quiénes estaban allí, algunos dicen que solo los discípulos, otros que los discípulos y 500 personas, porque 1 Corintios 15 nos dice que aún Jesús se reunió con 500 personas a la vez. Yo tomo creo que fue así, pero si vos crees que son los 12 discípulos o los 11 discípulos, no nos vamos a pelear, porque ninguno de los dos sabemos, ¿sí? Pero allí va Jesús, se presenta a ellos y ellos también adoran, dice el versículo 17, cuando lo vieron lo adoraron. Pero miren también el versículo 17, pero algunos dudaron. Algunos dudaron. Y otra vez, miren el amor y la misericordia y la bondad de Dios, porque nunca me había dado cuenta de esto, porque siempre separé versículo 18 de versículo 17, pero miren versículo 18 cómo empieza. Acercándose Jesús. Y yo creo que sí había una multitud ahí, y los que estaban lejos dudaron. Y decimos, ¿cómo van a dudar? Lo más probable es que nosotros también hubiéramos dudado. Y Jesús en su amor y su bondad y su misericordia se acerca a ellos para que puedan ver que es Él, para que puedan ver que es Cristo resucitado, para que ellos no duden, sino ellos también adoren. Y en versículo 18, en versículo 19 y 20 va a dar la gran comisión. En versículo 18 Jesús dice primero, yo tengo toda la autoridad. Yo he muerto, yo he resucitado, Dios me entrega toda la autoridad, yo tengo autoridad sobre cielo y sobre tierra. Y porque yo tengo toda la autoridad, entonces los envío en esta misión que ustedes tienen. Y debemos entender que versículos 19 y 20 es para todos los discípulos, es para todos los que están ahí y es para la iglesia. Esta es la comisión de la iglesia. Esto es lo que vemos que los apóstoles hacen cuando comienza la iglesia en Hechos capítulo 2 y es lo que nosotros somos llamados a hacer. Esto es para nosotros. Y dice allí, vayan pues y hagan discípulos, en versículo 19, de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Jesús los envía a que vayan por todo el mundo, comenzando en Jerusalén, va a decir Hechos 1:8, y que prediquen el Evangelio. Y al predicar el Evangelio es la primera forma que llegan estas personas a ser discípulos. Y al ser discípulos ellos son bautizados, y ellos son enseñados la palabra. Algunos creen que, este conoce al Señor, bueno, ya está, que haga su vida de cristiano solo. No, hacer discípulos no es evangelizar.
No es bautizar. Esas son partes de hacer discípulos. Hacer discípulos es predicar el Evangelio, la persona conozca a Cristo, la persona sea bautizada y la persona continúe siendo enseñado. Y dice que le enseñe en versículo 20 a guardar todo lo que les he mandado. Cuando vos sos salvo, vos no sabés todo lo que Dios te ha mandado. Entonces debes seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo de la palabra y sabiendo lo que Dios ha mandado para que luego lo puedas hacer. Entonces hacer discípulo comienza con predicar el Evangelio, pero termina con la muerte. Siempre estás creciendo como un discípulo y a medida que vos vas creciendo, vos vas haciendo otros discípulos. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer en la iglesia. Y finalmente tenemos la promesa. Y sabemos cómo empieza, ¿no? He aquí. El libro de Mateo termina con esta promesa, he aquí. Y de todos los he aquí que hay en Mateo, este es el mejor. Este es el mejor de todos. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, no sé si hay una promesa más linda que esta en la Biblia. Qué lindo. Jesús resucitado está con nosotros siempre. Miremos algunas palabras donde dice yo voy a poner Cristo. Cristo está con vos. El Mesías, el Redentor, el que dio su vida por ti, el que entregó su vida. El Cordero, el que fue tu sustituto, el Salvador, el Rey, el Soberano, el Creador del mundo. Al mismo tiempo tu pastor y tu consolador. Él está con vos. Pero no solo eso, dice Cristo está con vos. Y este es un verbo presente, está continuamente con vos, en todo momento con vos. Él siempre está con vos. Pero seguimos, dice yo estoy con ustedes, está con vos, está conmigo, está con cada uno de nosotros de manera personal. Aún nos vamos a ir de acá, vos te vas con tu familia, pero después también en la semana vas a trabajar, vas a la escuela, todas las familias se van separando y Dios está con cada uno de nosotros, en todo momento. Hermanos, qué esperanza, qué aliento, qué paz, qué gozo que me trae eso, porque en medio de mis temores y mis dificultades, Cristo está conmigo, siempre. Y eso es lo que dice, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Qué es todos los días? ¿Mañana es parte de todos los días? Sí. ¿Pasado? Sí. ¿En 10 años? Sí. Todos los días. No hay momento, no hay lugar, no hay hora, no hay circunstancia, no hay experiencia, no hay nada que me pueda ocurrir en ningún momento, en ningún lugar, en ninguna hora, que Cristo no esté conmigo. Está siempre conmigo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que peco? ¿Hasta cuándo? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo está Cristo con nosotros? Hasta que nosotros estemos con Cristo. La unión con Cristo y la presencia de Cristo es eterna. En este mundo Cristo está con nosotros todos los días hasta que termine el mundo, pero una vez que termina el mundo yo paso inmediatamente a la presencia de Cristo en el cielo. Y entonces Jesús les dice, no teman, porque yo estoy con ustedes siempre. Y los discípulos iban a pasar cosas tremendas. Y yo no pienso que nosotros no es que no tenemos problemas, pero estos hombres van a todos ser apedreados, crucificados, quemados, cocinados por la causa de Cristo. Y Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes en toda situación. No teman, sino gócense. He aquí, el Señor Jesucristo ha resucitado. Es omnipresente y está con nosotros siempre hasta el fin del mundo. No temas, sino gozate. Gloria a Dios, Cristo ha resucitado. No temas, sino gozate. Vamos a orar. Padre, qué promesa que tenemos de tu palabra. Cristo ha resucitado. Es un hecho. La salvación está cumplida en su obra. Murió por mis pecados
murió satisfaciendo la ira de Dios, siendo Dios mismo entregó su vida. Y cuando todo fue terminado en la cruz, Él exhaló y Él entregó su espíritu y Él murió. Pero luego tomó su vida de nuevo y Él fue resucitado en victoria sobre el pecado. Y porque Él vive, yo también viviré. Y porque Él ha resucitado, yo también resucitaré. Y Padre, te ruego que si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador, que crea en la obra perfecta y completa de Cristo, que Cristo ha muerto por sus pecados y ha resucitado en victoria sobre el pecado, y todo aquel que confiesa a Jesucristo como su Señor tendrá vida eterna. Y Padre, todo aquel y aquella que ha sido salvo por la obra de Cristo, no temamos, Señor, sino tengamos gozo, porque la resurrección trae gozo. Y porque Cristo vive, sé que Él está conmigo todos los días, hasta el fin del mundo. Y yo me voy de aquí y no me voy de la presencia del Señor. Va conmigo. Y yo voy al trabajo y estoy en la presencia del Señor. Y yo estoy en casa solo y estoy en la presencia del Señor. Y sea donde sea que me encuentre, Cristo está allí conmigo. Qué esperanza, qué paz, qué gozo. Padre, te damos gracias que Cristo ha resucitado y hoy está con nosotros y un día estaremos para siempre con el Señor. Gloria a Dios, Él ha resucitado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.